Bienvenidas, bienvenidos al corte informativo de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 27 de marzo y estamos listos para presentarle la información más importante de lo que ha ocurrido hasta el momento. Pero antes, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien como todos los días nos apoya con la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones en materia de ordenamiento urbano del estado de Quintana Roo. La segunda sala revisará un asunto relacionado con patentes de medicamentos para atender el VIH. La Corte ha establecido criterios en materia de desaparición forzada de personas que garantizan el derecho a la verdad. El Tribunal Electoral confirmó acuerdo del INE que definió candidaturas por especializada o materia en 15 circuitos judiciales. En el edificio sede de la Suprema Corte se encuentra Mario López Peña con los detalles de lo que resolvió el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Corte avanzó en el estudio y resolución de una controversia constitucional promovida por el municipio de Solidaridad en Quintana Roo en contra de disposiciones de las leyes locales de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de acciones urbanísticas y del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 4 ministras y ministros votaron porque es inconstitucional la regulación que concede la facultad al Ejecutivo local para emitir una constancia de congruencia urbanística estatal, pues considerarían que transgrede competencias exclusivas que tiene reconocidas el municipio. Escuchemos parte de lo dicho en esta sesión. Cuando es un cambio que pueda afectar el criterio que se ha sostenido en el tribunal, yo propongo tener por definitivas las votaciones que hemos llevado a cabo y esperar a los ministros Pérez Dayán, Ríos Farjar y González Alcántara para que se pronuncien al respecto. También una mayoría se pronunció porque es inconstitucional que el legislador local exceptuara a los desarrolladores urbanos condominales de la obligación prevista en la Ley General de Asentamientos Humanos de transmitir áreas de cesión para destinos en favor de los municipios y en su lugar realizar una aportación mediante la construcción y entrega de infraestructura. Esta controversia constitucional se terminará de resolver en sesiones próximas. Es lo que sucedió en la sesión pública del Pleno de la Corte de este jueves. Gracias, Mario, por el reporte. Que tengas una excelente tarde. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 51/2024, en la que invalidó una porción del artículo 24, fracciones 12ª, 17ª y 18ª de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Francisco y Madero, estado de Coahuila. La Suprema Corte determinó su inconstitucionalidad por establecer una contribución que incide en la exploración y extracción de hidrocarburos, así como en la regulación de las redes de telecomunicaciones, lo cual es competencia del Congreso de la Unión y autoridades federales del ramo correspondiente. Las disposiciones imponían el pago de una contribución por la construcción o renovación de pozos de extracción de hidrocarburos, así como por la colocación de infraestructura de redes de telecomunicaciones. La sentencia surtirá sus efectos una vez que sea notificada al Congreso del Estado de Coahuila y al municipio de Francisco y Madero, encargado de su aplicación. Y la segunda sala determinó ejercer su facultad de atracción de manera excepcional para conocer de un expediente que le permitirá verificar si el criterio aislado que ha sostenido respecto de la compensación temporal en la vigencia de patentes que no fueron aprobadas oportunamente por la autoridad es aplicable, tratándose de aquellas patentes que comprometen el derecho a la salud y a la vida. En el caso que se decidió atraer, se deberá verificar si ese criterio es aplicable a la patente de un producto inhibidor del VIH y que es utilizado para prevenir y tratar infecciones generadas por ese virus.
Por largo tiempo, la Suprema Corte de Justicia ha reconocido la grave situación en materia de desapariciones por la que atraviesa nuestro país. Por ello, cuenta con un manual de actuación en asuntos relacionados con este delito. Laura Murillo nos explica de qué se trata. El hallazgo de restos y fosas clandestinas han propiciado el anuncio de medidas por parte del gobierno federal para atender la crisis de desapariciones en México. Medidas que han sido criticadas por organizaciones como Amnistía Internacional por carecer de una estrategia coordinada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estudiado la situación de las desapariciones en México desde diferentes enfoques. Por ello cuenta con un manual sobre desaparición de personas que reconoce la realidad que enfrentan las familias que se organizan en diversos colectivos para buscar a sus seres queridos. El manual destaca los estándares internacionales provenientes de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos en relación con la investigación y la búsqueda de personas. También examina el marco legal de los derechos de las víctimas de desaparición, centrándose en los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. Hace una amplia revisión de los contenidos normativos e institucionales. Inspecciona el proceso forense en la búsqueda, hallazgo, identificación y notificación en condiciones dignas de los resultados de la búsqueda a los familiares de las personas desaparecidas y detalla las obligaciones judiciales en casos de desaparición y desaparición forzada. Hasta agosto de 2022, permanecían desaparecidas y no localizadas 105.535 personas, sin conocer cuántas de esas desapariciones fueron forzadas debido a la situación de impunidad que prevalece. De los casos, solo se han emitido 36 sentencias condenatorias por desaparición forzada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Judicatura Federal recordó una sentencia del Juzgado de Distrito con residencia en Tamaulipas que concedió la protección de la justicia a una persona trans, en el que ordenó a la autoridad del registro civil en Reynosa expedir una nueva acta de nacimiento de acuerdo con su identidad sexogenérica. Al resolver el juicio de amparo, el juez Fernando Alvarado López concedió la suspensión definitiva e instruyó a la autoridad competente realizar la adecuación solicitada al acta de nacimiento, sin alterar su filiación, pero reconociendo como mujer a la parte quejosa, quien solicitó ser identificada con un nuevo nombre. Con ello se protegió su derecho a la identidad conforme a lo establecido en el artículo 4 constitucional, mismo que obliga al Estado a proteger este derecho y a expedir un acta del registro correspondiente. Esta resolución se sustentó en criterios obligatorios establecidos por la primera sala, misma que refleja la conciencia social en favor de la tolerancia, respeto y protección de las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Y la Judicatura Federal recordó que la Defensoría Pública Federal ha obtenido más de 550 resoluciones favorables en las que logró que se cambiara la medida cautelar de prisión preventiva. Uno de estos casos es el de Brenda Quevedo, quien después de 17 años de permanecer en prisión preventiva, acusada de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en la modalidad de secuestro, obtuvo el cambio de medida cautelar en acatamiento a una resolución del primer tribunal colegiado de apelación que determinó el cese de la prisión preventiva oficiosa, al estimar que no se justificaba su prolongación al tratarse de una medida excepcional, que ya no era necesaria. En cambio, se le impuso arraigo domiciliario con vigilancia de la Policía Federal Ministerial, el uso de localizador electrónico, la prohibición de salir de la zona metropolitana o del país sin autorización judicial y la imposibilidad de comunicarse o acercarse a la víctima indirecta o a su domicilio. El cambio de la medida cautelar se dio gracias a las diversas acciones que emprendió la Defensoría Pública Federal, institución que asumió su representación legal desde septiembre de 2019. Con esto, la imputada, que fue víctima de tortura sexual, sigue su proceso en libertad. Y es momento de una pausa, no se vaya porque tenemos más información.
empezar, el INE aprobó acuerdo que regula la devolución del financiamiento público no ejercido por los partidos políticos. Ya estamos de regreso en el corte informativo. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE por el que se asignaron las candidaturas a los cargos de magistraturas de circuito, así como de juezas y jueces de distrito por materia o especialidad en los 15 circuitos judiciales que se subdividieron en al menos 2 distritos judiciales, lo que implicó, de acuerdo con el INE, la distribución de manera imparcial de los distritos en los que competirán 1.257 candidaturas a magistraturas y 1.140 candidaturas a titulares de juzgados de distrito, lo que permitió definir los listados con nombre, cargo al que aspiran, especialidad o materia y distrito judicial electoral. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón proponía revocar el acuerdo ya que no se respetaron las reglas de paridad, provocando de manera injustificada una competencia desigual, lo que fue rechazado por la mayoría. Dadas las reglas de paridad, lo que está ocurriendo de facto con esta distribución de candidaturas es que la mujer que compite en el Distrito Judicial Electoral 4 de Jalisco por uno de los 2 cargos de magistrada de circuito civil obtendrá el cargo con un solo voto. Estimaba que no solo afectan y afectarían los derechos político-electorales de ser votado, pero también el derecho político-electoral de votar, en virtud de que se corre el riesgo que el día de la jornada electoral se esté votando por juzgadores, juzgadoras que no son quienes nos impartirán en un momento dado justicia. La sala solo ordenó al INE dar respuesta a una duda planteada al promovente del recurso. En acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE realizó la asignación de los tiempos oficiales de cara a la elección judicial federal, procesos electorales judiciales concurrentes en 19 entidades y los procesos ordinarios en Veracruz y Durango. El INE determinó que en las entidades en las que solo habrá elección judicial federal, la distribución de los 24 minutos de que dispone, el 80%, le corresponderá a dicha institución, 10% al Tribunal Electoral y 10% a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En las entidades en las que habrá, además de la elección judicial federal, comicios para renovar a los poderes judiciales locales, los 24 minutos se distribuirán de la siguiente manera: 70% para el INE y otras autoridades federales y 30% se dividirá entre las autoridades electorales locales, en tanto que en el caso de Veracruz y Durango, en donde además de los comicios judiciales federal y locales, habrá comicios para renovar ayuntamientos, se dispondrá de 48 minutos que se distribuirán de la siguiente forma. En intercampaña, 24 minutos serán para autoridades federales y locales y 24 minutos para partidos políticos. Durante las campañas, las autoridades electorales contarán con 7 minutos y los partidos políticos con 41 minutos. Del tiempo asignado a las autoridades electorales, el 70% le corresponderá a las autoridades federales y el 30% a las locales. Y en más temas, la Sala Regional Toluca confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que dio por válidas las listas definidas por el Congreso del Estado de las personas que cumplieron con los requisitos de ley para participar en la elección para renovar al Poder Judicial local. La Sala calificó de inoperantes e infundados los argumentos de una persona que exigía su inclusión en dicha lista como aspirante al cargo de juez, argumentando que no se respetó el principio de paridad en su integración. Agregó que la decisión del Tribunal Electoral fue correcta en el sentido de que una vez que se lleve a cabo la elección, el Instituto Electoral local vigilará que se cumpla con el principio de paridad en la asignación de las magistraturas y juzgados locales en disputa, además de que la etapa impugnada ya se encuentra concluida.
Es decir, lo que me parece ser muy claro que refiere el Tribunal Electoral del Estado, y por supuesto, al menos en lo personal, yo comparto, es que en esta lógica el Instituto Electoral del Estado de Michoacán será quien al momento de analizar los cómputos se cumpla con el principio de paridad. Esto es ya propiamente en la asignación de los espacios que corresponden para cada una de las juezas y jueces que han competido. Con ello quedó firme la lista de aspirantes a buscar un cargo judicial local, integrada por 185 personas, 65 de las cuales aspiran a una magistratura y 118 a titulares de juzgados locales. El Consejo General del INE aprobó los lineamientos que regulan el procedimiento para que los partidos políticos reintegren el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado, recursos que les fueron asignados para el desarrollo de sus actividades ordinarias, específicas y de campaña, que serán aplicables a partir del informe anual de 2024 y de los procesos electorales 2024-2025, es decir, los que se encuentran en marcha. La consejera Carla Humphrey aseguró que se trata de un paso necesario para fortalecer la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos. Estos lineamientos tienen como objetivo dar certeza jurídica y transparencia a la administración y fiscalización de los recursos públicos entregados a los sujetos obligados, velando por el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez previstos en nuestra Constitución. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Mujer para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y niños. El Congreso de Yucatán definió la lista de los 27 aspirantes que resultaron insaculados para ocupar una de las 9 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de los 15 aspirantes a una de las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina. Como parte del curso de actualización sobre el nuevo sistema de justicia civil y familiar que lleva a cabo el Instituto de Formación y Carrera Judicial del Estado de Chiapas, en el que participan más de 100 abogados, se impartió el módulo 2, correspondiente al tema de procedimientos civiles. El Poder Judicial de Guanajuato, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, lleva a cabo el programa para la prevención de la violencia contra las mujeres, en el que se abordarán temas relacionados con el derecho a una vida libre de violencia, violencia mediática y simbólica, violencia digital y redes de apoyo institucional en los casos de violencia contra las mujeres. La organización Causa en Común presentó su informe anual sobre la situación que guardan las diversas corporaciones policíacas en el país, mismo que refleja que los integrantes de dichas corporaciones enfrentan bajos salarios, falta de presupuesto y persistentes actos de violencia. El informe Las Policías en México, radiografía de un retraso crónico, analiza estas problemáticas y otras que enfrentan los integrantes de dichas corporaciones, lo que ha propiciado que los policías de diversas corporaciones en todo el país hayan realizado movilizaciones para exigir respeto a sus derechos y mejores condiciones laborales, pues en la mayoría de los casos trabajan turnos de 24 por 24. El informe revela que de diciembre de 2018 a agosto de 2024 han sido asesinados 2.417 policías. Si México no se actualiza en materia de tecnologías y transformación digital, corre el riesgo de quedar fuera de importantes mercados, incluso de la misma área digital. México enfrenta un considerable retraso en temas como la transformación digital y en la adopción de inteligencia artificial, revelaron expertos al presentar el informe 2025 sobre esta materia. Hoy México, a nivel de madurez digital empresarial, está en 40 puntos, sobre un promedio que tendría que estar más cerca de los 70 puntos. Vamos mejorando de a 4 o 5 puntos cada uno de los años y vamos con una mejora constante pero lenta. Explicó que la madurez digital
se refiere a la manera en cómo se está trabajando dentro de las organizaciones, cuáles son sus procesos, su estructura y qué tipo de tecnología utilizan. Estamos viendo un mundo que está cambiando muy, muy rápido, y si las organizaciones no se transforman digitalmente, les va a costar mucho y hasta alguna tiene la amenaza de quedar fuera del mercado. Frente a lo anterior, los especialistas recomendaron a las empresas entender muy bien qué significa la transformación digital y ver qué es lo que ésta va a aportar para la automatización de procesos. Señalaron que ser una compañía que adopte estrategias para la adquisición de datos y para la mejor toma de decisiones, siempre y sin falla tendrá un valor adicional. Así, añadieron que la formación toma particular relevancia porque si no evolucionamos, será muy complicado para los equipos empresariales adoptar la ahora necesaria transformación digital. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos. Más adelante, Naciones Unidas demanda al gobierno federal una investigación exhaustiva del caso Teuchitlán. Las 15 horas con 23 minutos, gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Gobernación publicó el acuerdo de solución amistosa alcanzado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del señor Ananías La Parra Martínez, quien fue condenado a 28 años, 7 meses, 15 días de prisión por el homicidio de Elvis Díaz Martínez, delito que no cometió y por el que pasó en la cárcel 12 años. La Parra Martínez fue detenido de manera ilegal y fue torturado para que se inculpara de un delito que no cometió, hechos que se registraron en el estado de Chiapas. El afectado murió en 2019 a causa de enfermedades que desarrolló durante su reclusión. En este caso, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por violaciones graves al derecho a la libertad personal, garantías judiciales de indemnización por condena por error. El acuerdo de solución amistosa establece, entre otras medidas, de reparación, restitución del estado de inocencia y cancelación de antecedentes penales en memoria del señor Ananías La Parra Martínez, compensación monetaria por daño inmaterial a favor de los familiares de la víctima, seguro de atención médica para la esposa e hijos, tratamiento contra adicciones y rehabilitación, becas educativas y un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en este caso. Y escuche usted esta información, en nuestro país se utilizan colorantes que en otros países, sobre todo de Europa, están prohibidos por su alto contenido cancerígeno. Lorena Sánchez nos cuenta la historia. En México se utilizan colorantes sintéticos prohibidos en Europa y Estados Unidos por estar asociados al cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, además de obesidad y diabetes, denunciaron especialistas. Grandes empresas como Kellogg's, Nestlé, Sabritas y Barcel, entre otras, realizan un doble estándar, es decir, los mismos productos que venden en Suiza o Reino Unido no utilizan colorantes o los fabrican con alternativas naturales, mientras que en México más del 52% de productos ultraprocesados tienen colorantes sintéticos. Lo lamentable de la situación es que no son necesarios muchos de ellos. Ok, un conservador, hay que buscar qué tipo de conservadores, pero además le ponen todo este maquillaje, porque esos son los aditivos cosméticos, son maquillaje de un producto para que parezca que es fresco, ¿no? Si vamos al mercado está lleno de colores y si vamos al supermercado está lleno de colorantes. Alertaron que colorantes como rojo 3, rojo 40, amarillos 5 y 6, presentes en golosinas, bebidas y panadería en México, han sido prohibidos en Estados Unidos y Europa. El caramelo 4, utilizado en refrescos, el azul 1 y 2, asociados con alergias, y la tartrazina. Y estos colorantes, pues a nivel internacional se les ha conocido que tienen una relación, o se les ha relacionado, con hiperactividad de niños, con algunos tipos de cáncer.
son, al igual que otros colorantes sintéticos, son derivados del petróleo y son usados por su muy alta estabilidad, su bajo costo. Hicieron un llamado a la COFEPRIS y a la Secretaría de Salud para actualizar el acuerdo de aditivos alimentarios que regula en México el uso de colorantes, y su última modificación fue en 2014. Asimismo, incorporar una nueva leyenda de advertencia en los productos con el nombre del colorante, así como sus efectos a la salud. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente del hallazgo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. También llamó a las autoridades a establecer medidas preventivas para evitar las desapariciones y a escuchar a los familiares de las víctimas para atender sus reclamos. Aseguró que los objetos y restos humanos encontrados en Teuchitlán, Jalisco, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en México. Pidió subsanar las omisiones detectadas en este caso e impulsar una investigación imparcial e independiente con el fin de sancionar a los responsables de los hechos y reparar el daño a los familiares de las víctimas. Y con este reporte llegamos al final de este corte informativo. Como siempre, agradecemos su preferencia y los invitamos a conocer todos los contenidos de Justicia TV en nuestras redes sociales. O si lo prefiere, lo esperamos en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Que tenga buen provecho. Hasta entonces.